Capítulo 25. ¿Cómo salirse con la suya? Parte 1, Sala Común de Gryffindor, 1 de noviembre de 1995, 7:15 AM. Hermione Granger estaba sentada en un rincón de la Sala Común de Gryffindor, haciendo todo lo posible por concentrarse en el libro que tenía en la mano en lugar del caos que la rodeaba. Casi todos los Gryffindor estaban en la Sala Común. La profesora McGonagall era conocida por ser la maestra que se presentó primero en el gran comedor, y desde que Umbridge instituyó el decreto educativo que prohibía a los estudiantes caminar por los pasillos sin la supervisión de maestros o prefectos, había obligado a todos los leones a despertarse temprano, para que pudiera escoltar a toda la casa junta. Siempre aparecía a las 7:15 en punto, y hoy no fue la excepción cuando se abrió el retrato y la profesora, vestida con una túnica verde esmeralda con su sombrero puntiagudo y una mirada severa en su rostro, entró en la sala común. Gryffindors, síganme, les dijo antes de darse la vuelta, sabiendo que todos continuarían detrás de ella. La masa de estudiantes salió lentamente de la torre, siguiendo a McGonagall de la manera más desorganizada posible mientras se dirigían al gran comedor, como todas las mañanas. Menos de la línea de una sola fila que Umbridge quería y más como una estampida de adolescentes vistiendo las túnicas negras de Hogwarts forradas con colores rojos. Hermione cerró su copia de la historia secreta, decepcionada con su lento proceso de lectura, y se dirigió hacia Neville y Ron, quienes estaban hablando con Fred y George cerca de la entrada de la sala común. «Ah, ella nos honra con su presencia», dijo uno de los gemelos, sonriendo con picardía. «¿No tienes un libro aburrido para leer?», el otro continuó. «¿O un papel grande para escribir? Comenzaremos los exámenes parciales la semana que viene, después de todo. Este es mi tiempo libre, en realidad». Hermione sonrió con fuerza. Nunca había sido fanática de que los gemelos se burlaran de ella. O sus bromas. O su comportamiento general. Y ella no fue la única. Pero los toleraba, sobre todo porque Ron era uno de sus mejores amigos. «Neville», gritó, apartándose de ellos lo más rápido que pudo. «¿Has preparado la lección para hoy?», ella susurró. «Sí». Estoy bien, Hermione», dijo con los dientes apretados. «No es necesario que me preguntes todos los días». «Está bien», respondió ella, tratando de ocultar el dolor en su voz con un breve reconocimiento. Pero el leve arrepentimiento en el rostro de Neville le dijo que no había hecho un buen trabajo para ocultarlo. En el transcurso del año, había llegado a odiar a Dolores Umbridge en niveles que no había creído posible odiar a una persona. La forma en que estaba interfiriendo con los métodos de enseñanza de Hogwarts, forzando la mediocridad y la ignorancia de cada estudiante en el castillo, iba en contra de todo lo que ella creía que era la educación. La tortura que le infligió a Neville y al resto de los estudiantes que se enfrentaron a ella, las heridas sangrientas que le había suplicado a su amiga que la dejara curar, pero que siempre la rechazaban e incluso le gritaban cada vez que lo intentaba. Los cientos de decretos educativos que habían restringido fuertemente cada paso que podía dar un estudiante, la cantidad de estornudos que podían soltar por día y la cantidad de tiempo que podían pasar fuera de la sala común. Había convertido a Hogwarts de una escuela regular, aunque muy peligrosa, en un cuasi campo de concentración. Obligados a tragarse toda la propaganda del ministerio, sin permitirles aprender nada que se considerara demasiado peligroso, torturados por tener puntos de vista diferentes a los del agrado de Umbridge, y ahora obligados a permanecer hacinados dentro de su sala común durante gran parte de sus días. Era insoportable,
y habría hecho que el fuera imposible, si no fuera por la habitación mágica de Potter, la que podía aparecer en cualquier parte del castillo que quisieran. Pero solo desde dentro. De acuerdo, la capa de Neville fue increíblemente útil, ya que les permitió llegar fácilmente a la habitación y reunir a los demás desde sus respectivas salas comunes. Hermione no estaba preocupada por los Gryffindors, Hufflepuffs o Ravenclaws. Incluso si se enteraban de sus actividades, dudaba que alguien le dijera a Umbridge. Todo el castillo la odiaba. Pero los Slytherins definitivamente usarían eso para su propio beneficio en el futuro. Afortunadamente, Potter había encontrado una manera de mantener a todos sus compañeros de casa al margen. ¿Cómo lo hizo? Ella no tenía idea. Pero en este punto había dejado de preguntar cómo Potter hizo lo que hizo. O al menos lo intentó. Realmente no quería empezar a husmear en su vida, había cosas más importantes ahí fuera que él. Pero su curiosidad la superó la mayoría de las veces. Decir que Potter había sido influyente dentro del DA era una gran subestimación. Cuando accedió a dejarlo entrar, no pensó que las cosas terminarían como lo habían hecho. Ella esperaba que el Slytherin se enfurruñara en las esquinas, se humillara apropiadamente, bajara de su alto caballo cuando se diera cuenta de que no era tan bueno como pensaba que era. Después de todo, no había demostrado ser nada especial durante los primeros 4 años de su historia escolar. Seguramente, él no demostraría ser una especie de prodigio oculto como el que impresionó incluso a Neville, independientemente de su casa. Excepto que eso fue precisamente lo que sucedió, después de que ella lo incitó a hacerlo para ser precisos. Tenía la esperanza de que él le permitiera a ella o a Neville ayudarlo después de tener problemas para lanzar los hechizos. Tal vez dejaría de ser un idiota y sería una persona decente. Ciertamente no estaría de más tener un amigo dentro de Slytherin. Y luego procedió a callarla mostrando una demostración de magia que había dejado a todos en la habitación con la boca abierta, incluida ella misma. La gente había comenzado a gravitar más hacia Potter después de eso, hasta el punto en que básicamente ganó su propio pequeño grupo de estudiantes que querían aprender de él en lugar de Neville. Y aunque muchos de ellos finalmente regresaron con Neville, alegando que Potter era demasiado agresivo con su enseñanza, y tenían razón. Los que se habían quedado habían demostrado ser los que más habían mejorado. Y en su mayoría eran Hufflepuffs. Hermione nunca esperó ver un día en que una manada de Hufflepuff apoyaría a un Slytherin tan cerca como lo habían hecho con Harry. Entonces algunos Ravenclaws habían decidido unirse a él también. La única razón por la que ningún Gryffindor le había hecho una pregunta a Harry era por la lealtad hacia Neville y el orgullo hacia la enemistad inherente entre Gryffindor y Slytherin. Ella estaba en el campamento anterior, aunque a veces, realmente quería hacerle innumerables preguntas. Potter ganar un grupo de seguidores había sido lo peor que podía haber pasado. Aunque, con el beneficio de la retrospectiva, debería haber sido obvio que esto sucedería. Él fue quien logró convencer a una buena cantidad de ellos para que se unieran al DA. No ella. No Neville. Harry Potter, de todas las personas. Incluso después de obligar a Neville a practicar con ella la noche anterior y obligarlo a comportarse lo mejor posible, no había sido suficiente. Pero ahora era demasiado tarde, Harry tenía a sus estudiantes y Neville tenía a sus estudiantes. El DA prácticamente se había partido por la mitad. El objetivo de ese grupo, además de aprender y prepararse para sus timos, era unir al alumnado contra Umbridge.
unir a la gente de todas las casas, y preferiblemente hacer que Neville asuma la posición de líder, ya que necesitaría la influencia para la guerra inevitable que se gestaba lentamente en las sombras, mirando dentro de los sagrados pasillos de Hogwarts pero aún sin alcanzarla. Todavía no. No tenía idea de cuándo sucedería eso, pero estaba segura de que sucedería. Pero en lugar de eso, Potter y Neville básicamente estaban peleando por el control de Led, aunque Hermione no creía que ninguno de ellos lo supiera todavía. Y la rivalidad entre ellos, la que había ido creciendo lentamente desde que comenzó el año y que ocasionalmente asomaba la cabeza en las discusiones que habían tenido, solo la empeoraba. Temía que un conflicto entre ellos dos, y su propio grupo de seguidores por extensión, se volviera más inevitable por momentos. Había tratado de hablar con Neville al respecto, también con Ron. Para calmarlos a ambos e intentar que se hicieran amigos de Potter. Pero no habían escuchado. Ron siempre había tenido muchos prejuicios contra los Slytherin, y una parte de ella no podía culparlo después de que Ginny revelara las muchas pérdidas que los Weasley y los Prewett habían sufrido en la última guerra, muchas de ellas contra los mortífagos de Slytherin. Por mucho que había tratado de convencer a Ron de que el hecho de que alguien estuviera en Slytherin no significaba que fuera malvado, no había valido la pena. Y sus charlas semanales con Sirius y Remus no habían ayudado ya que Ron había encontrado un alma gemela con el primero, uniéndose por su odio hacia los Slytherins. Neville era otra bestia en sí mismo. No era el mismo, no después de todo lo que había pasado el año pasado. Lo que sea que sucedió en el cementerio, lo había cambiado. El niño tranquilo y reservado había sido reemplazado por un niño errático y violento, que buscaba pelea en cualquier ocasión, sin importarle con quién estaba peleando. Ella y Ron recibieron la peor parte de su ira, pero no fueron los únicos. Comenzó a criticar a cualquier otra persona que se atreviera a sentarse cerca de él, incluso desafiando a profesores como el profesor Snape y la profesora McGonagall mucho más que antes. Hermione y Ron habían tenido varias intervenciones con él, pero no tuvieron ningún impacto. Ni siquiera su abuela, a quien Neville le tenía miedo, incluso cuando estaba en tercer año, había sido suficiente para controlarlo o convencerlo de que se calmara. Sugirieron todo lo que se les ocurrió. Sanadores de la mente, sequías calmantes, sequías dormidas, incluso solo para hablar con ellas. Pero nada había funcionado. Neville había hecho todo lo que estaba a su alcance para distanciarse lo más posible de todos, y nadie fue capaz de convencerlo de que hiciera lo contrario. Nadie sabía lo que había sucedido esa noche en el cementerio. Casi todos los miembros de la Orden habían intentado que hablara sobre ello, incluso Sirius se ofreció a compartir su experiencia en Azkaban si Neville le contaba sobre el cementerio. Pero él era implacable en su terquedad, guardando el conocimiento de lo que sucedió esa noche como si su vida dependiera de ello. Lo único que sabía la gente era que Voldemort de alguna manera había regresado y que había matado a Cedric. Nada más. Y después de que todos comenzaron a llamarlo mentiroso, algunos incluso asesino, se volvió aún más reservado sobre esa noche. Entonces, no solo Neville se estaba comportando mucho más violento y malhumorado que nunca, sino que en los últimos meses se había vuelto increíblemente antagónico con Potter. Después de esa primera mañana en la que Potter lo había humillado, a todos los encuentros que siguieron antes de que se obligara a sí mismo a ingresar al DA y comenzara a ser más querido que el mismo Neville. Había un indicio de celos que Hermione podía detectar, y seguía creciendo a medida que pasaban los días y Potter se hacía más popular entre los estudiantes.
Necesitaba detener eso, necesitaba encontrar una manera de hacer las paces antes de que algo se intensificara aún más. De repente, cuando el grupo llegaba al gran comedor, la masa de estudiantes se detuvo, causando que Hermione, Ron y Neville chocaran contra el grupo de cuarto año frente a ellos. Los murmullos del frente comenzaron a elevarse, apoderándose de las tranquilas conversaciones como un fuego en medio del bosque. ¡Ay, Dios mío! ¿Qué está sucediendo? ¿Lo que está sucediendo? ¿Quién hizo esto? ¿Están bien? ¿Están vivos? ¿A quién le importa? Son serpientes. McLaggen. Silencio. La voz amplificada de la profesora McGonagall retumbó en sus oídos, obligándola a taparlos mientras trataba de ver lo que estaba sucediendo dentro del gran comedor. Los estudiantes regresarán a sus dormitorios. Las clases se cancelan hasta nuevo aviso. Hubo indignación por esa declaración, y la gente detrás de ella comenzó a empujarla, tratando de obtener una idea de lo que todos en el frente habían visto para alterar a la profesora McGonagall. «Vete. Ahora». «¿Qué diablos?», susurró Neville. «Pero profesora», habló Bonnie Neto, la prefecto de séptimo año. «¿Qué pasa con los decretos educativos?» «¿Qué?». Hermione siseó a Neville. «¿Qué está pasando?». «No puedo ver». Y entonces, vio. Al otro lado del pasillo, detrás de la mesa del profesor, había 8 cuerpos colgando de cadenas en el techo. Estaban cubiertos de manera uniforme, colocados de una manera claramente planificada, como si trataran de hacer una declaración. La mayoría de ellos colgaban de sus brazos, justo debajo de las velas que volaban en altura. Pero había uno que colgaba de un pie, el del centro, justo encima del trono dorado en el que normalmente se sentaba el profesor Dumbledore. Incluso desde tan lejos, Hermione podía decir que era alguien a quien vagamente reconocía, pero no podía descifrar quién era. «Considérense exentos del decreto educativo N-105 para esta ocasión especial», dijo la profesora McGonagall con firmeza. «Hablaré con la profesora Umbridge lo antes posible, pero, por ahora, el castillo está cerrado. Todos ustedes están confinados en la sala común de Gryffindor hasta que se diga lo contrario». Sala común de Slytherin 1 de noviembre de 1995 2:50 am. «Has traído a los aurores a Hogwarts, Potter». Pansy gruñó. «Y lo primero en lo que se concentrarán es en determinar quién fue el imbécil que casi mata a Graham Bloody Montague». «No», dijo Harry simplemente, odiando lo pequeña que sonaba su voz. «Dumbledore nunca lo permitiría, sabe lo que quiere Umbridge. Él no tiene otra opción». Pansy gritó, casi tirando de su cabello mientras caminaba frente a él. «Las heridas de Montague son claramente magia oscura, incluso un estudiante de primer año lo vería claramente. Si Dumbledore rechazara a los aurores en las puertas, el profeta tendría un día de campo, y está claro que ya están tratando de destruir su nombre por completo. No le gustará, pero la única forma en que logra aminorar el golpe que esto le causará y se asegura de mantener su posición como director es ayudando a los aurores en su investigación». «Oh. Oh», se burló Pansy. «Eres un maldito idiota. Tenías un trabajo, solo uno. No cortes al maldito idiota con el cuchillo ensangrentado en la cara ensangrentada». «Bueno, entonces, ¿ahora qué diablos vamos a hacer?». Harry la interrumpió. «Ahora nada, Potter». Pansy se burló. «Haz las paces con Dios. Estamos todos jodidos». «¿Nosotros?», espetó Blaise, manteniendo la mayor distancia posible con Harry. «Aquí no hay nosotros. Potter es el único aquí que está jodido».
Todos vamos a ir a dormir, despertar, tomar un buen desayuno, continuar con nuestro día, y cuando los aurores inevitablemente nos pregunten qué diablos pasó, educadamente los señalaremos en su dirección. ¿Qué? Theo y Harry gritaron al mismo tiempo. Lo que dije, se defendió Blaise. ¿Qué más quieres que hagamos? Los otros 7 heridos podrían explicarse como defensa propia, pero Montague, no hubo defensa propia involucrada en eso. Le tallaste una carta en la cara, explotaste uno de sus piernas, y lo apuñalaste en la otra por si acaso. Es un milagro que no lo asesinaras, y ahora quieres que nosotros, ¿qué, exactamente? Te ayudemos a encubrirlo. Encuentre un buen lugar en el bosque prohibido para enterrar su cuerpo y esperar que no muera hasta mucho más tarde cuando estemos desayunando o algo así. No sé, quizás. ¿Y por qué te ayudaríamos? Malfoy dijo, el miedo goteando de su voz mientras se acercaba a Blaise. Eres tan malo como Montague. Solo mira lo que le hiciste. Así como, tú eras el que trabajaba con él. Harry gruñó y habría saltado sobre el chico si Theo no lo hubiera detenido. Tú eres quien me aturdió antes de que pudiera poner las protecciones alrededor de mi cama. Tú eres quien ayudó a que todo esto sucediera. No sabía. Está bien. Draco gritó, retrocediendo para esconderse detrás de Blaise. Pensé que Montague simplemente hablaría, tal vez te asustaría un poco, te haría alejarte de todo. No sabía que era un asesino psicótico que intentaría torturarte. La mirada de Malfoy se movió hacia su pecho, como si tratara de mirar a través de él hacia su espalda. Harry de repente se sintió muy expuesto. No lo sabía, lo juro. Nunca hubiera, entonces, ¿por qué no ayudaste? Espetó Harry, conjurando una manta y colocándola sobre su espalda. ¿Ayuda? Preguntó incrédulo. Y arriesgarte a que Montague me tallara como él, ¿verdad? No, gracias, preferí no arriesgarme con un torturador trastornado. Por la forma en que miraba a Harry, no parecía que Malfoy estuviera seguro de haber elegido bien. Blaise, tenemos que, no lo hacemos. Interrumpió a Theo bruscamente. No es nuestro problema, y es imposible. Engañar a los aurores no es tan fácil como salir de la detención o evitar que los atrapen por una broma. Su trabajo es, literalmente, cazar y detener a los criminales. Se volvió hacia Harry. Torturadores y asesinos sin remordimientos. ¿Involucrarse en esto? Ayudar a él. Estás firmando tu sentencia de muerte. No tienes otra opción, dijo Pansy desagradablemente, poniéndose frente a Theo y Harry. Estás aquí. Nos ayudaste a luchar contra ellos, incluso le diste a Harry tu varita. Estás tan involucrado en esto como el resto de nosotros. Incluso tú, Malfoy. Yo no me involucré en nada. Fuiste cómplice de lo que fuera que Montague estaba haciendo, lo que aparentemente incluía torturar a Harry. Estoy seguro de que a los aurores les encantaría saber de eso. Miró a todos en el grupo. O bajamos todos juntos, o ninguno lo hace. Draco parecía querer maldecirle a Pansy, Blaise también, pero ninguno de ellos hizo nada. Harry se volvió hacia Daphne, que miraba fijamente a Montague. Pansy pareció tomar su silencio como un acuerdo porque, después de compartir una mirada con él y Theo, comenzó a hablar de nuevo. Esta es una situación de mierda, pero no es imposible hacer que funcione. Oh, no, en absoluto. Blaise puso los ojos en blanco. Solo tenemos que remodelar la sala común por completo para que no se vea como un sucio campo de batalla de las guerras de Grindelwald. De alguna manera convencer a media docena de personas para que mantengan esto en secreto e ignoren cualquier tipo de sentido común que los lleve a delatar.
En Potter, al igual que cualquier otro Slytherin que sepa sobre la enorme lucha de poder entre Potter y Montague que dejaría en claro quién hizo esto. Malfoy agregó con odio. De alguna manera, asegúrese de que Montague se mantenga con vida y no muera por ninguna de sus dos heridas mortales, al menos no por un tiempo, y esconda el cuerpo, tal vez incluso sáquelo de las protecciones lo más rápido posible. Deshazte del arma casi asesina que quedó imbuida con la firma mágica de Potter en el momento en que la usó para descuartizar a Montague. ¿Me estoy perdiendo algo? Siento que me estoy perdiendo algo. Oh, y todo esto antes de que todos se despierten en menos de 5 horas. Draco sonrió con fuerza. Un paseo por el parque, dijo Blaise con sarcasmo. Montague está bien, dijo Pansy secamente. Me he asegurado de ello. ¿Cómo exactamente? Zabini preguntó deliberadamente. Pansy sacó 3 viales pequeños del bolsillo de los pantalones de su pijama. Uno es detener el flujo de sangre en las heridas para que no se desangre. Otro es una poción de reposición de sangre para ayudar a recuperar la sangre que ya ha perdido. Y el otro es una versión modificada del Draft of the Living Dead que pone todo su cuerpo en éxtasis durante varias horas. Estará bien, pero tan pronto como desaparezca, necesitará atención médica inmediata, o morirá. Usé otro par de ellos con Davis. Hermana. ¿Cómo los conseguiste? ¿Los hiciste tú? ¿Cómo sabes que funcionarán? ¿Qué pasa si la poción de éxtasis no funciona y él termina muriendo aquí mismo? ¿Qué haremos? No tengo tiempo para responder a todas estas preguntas. Pansy le devolvió el mordisco. Bueno, perdóname por ser un poco escéptico cuando esas pociones mágicas que sacaste de tu trasero son lo único que evita que nos entreguen una cuenta única a Azkaban. Espetó Blaise. No me saqué una mierda del culo, Zabini. Cuando te pones del lado de un imbécil descarado como Potter, aprendes a estar preparado. Los ojos de Harry se dispararon hacia Parkinson. ¿Qué diablos se supone que eso? Te callas. Tanto Pansy como Blaise gritaron juntos antes de que Pansy continuara sola. Estamos tratando de arreglar tu maldito desastre aquí, así que a menos que no tengas nada que decir que nos ayude, entonces cállate. Harry abrió la boca, una diatriba burbujeante que había estado enconándose en él en la parte superior de la garganta, queriendo morderlos y defenderse. Pero antes de que lo hiciera, las palabras de Montague resonaron dentro de su cabeza. Nunca entendiste lo que significa ser un verdadero Slytherin, por eso siempre perderás. Solo lo enojaron más, una sensación de impotencia que lo consumía se extendió por todo su cuerpo. Acababa de hacer pedazos a Montague y todavía no podía evitar escuchar su voz dentro de su mente. Pero tenía razón, y Pansy también. Había sido descarado en la forma en que trató con Montague. Había sido estúpido al no confiar en Theo y Pansy. Y les estaría dando la razón a ambos si actuaba como un mocoso quejumbroso, quejándose de lo injusto que era el mundo, en lugar de actuar como un Slytherin competente y arreglar esta mierda. Dios, era tan malo como Malfoy. Harry cerró los ojos y empezó a contar hasta 30 con la esperanza de calmarse y concentrarse en la situación que tenía entre manos. Así que Montague está bien, ¿qué hacemos con él? Preguntó Theo. Tenemos que sacarlo de las protecciones, en el momento en que se despierte y muera, se acabó el juego. Declaró Blaise. ¿Y entonces qué? Malfoy preguntó obstinadamente. ¿Cavarle una tumba, enterrarlo y olvidarlo? Precisamente. ¿Y entonces qué? Pansy intervino. Se supone que los maestros deben olvidar que Montague existe. ¿Crees que los aurores no serían llamados por una desaparición?
¿Que no vendrán a buscarlo de ninguna manera? Por supuesto que vendrán a buscarlo. Pero alejar el cuerpo de la sala común y asegurarse de que no se encuentre durante el mayor tiempo posible es lo que nos mantiene alejados de los reflectores. No. Sacar el cuerpo de las protecciones, correr el riesgo de ser atrapados y darles a los aurores más evidencia para usar, es lo que hará que nos atrapen. Y si deja que Montague muera en lugar de asegurarse de que sobreviva, solo hará que los cargos sean el doble. Presiona más. Además, todos los Slytherin serán sospechosos sin importar dónde se encuentre el cuerpo. ¿O has olvidado cómo la reputación de la casa se vio empañada después de la caída del Señor Oscuro? El cuerpo es la menor de nuestras preocupaciones, dijo Harry, ganándose las miradas de todos menos de Theo, que parecía ser la única persona de su lado, y de Daphne, que seguía mirando a Montague. No importará dónde está o no está el cuerpo hasta que logremos encontrar una manera de asegurarnos de que Montague y los demás mantengan la boca cerrada. Fóllame, murmuró Draco. Los aurores nos joderán a todos muy pronto. Harry suspiró. Oficina del director 7:50 AM. Albus Dumbledore se llevó una mano a la cara mientras trataba de ordenar sus pensamientos. Habían pasado 20 minutos desde que Minerva contactó a todos los jefes de casa, así como a Dolores, y llamó a una reunión de emergencia, mientras instruía a todos los estudiantes en el castillo para que permanecieran dentro de sus salas comunes hasta el momento. El mensaje había preocupado a Albus. En los últimos 4 años, que incluyeron más eventos catastróficos de los que hubiera querido, solo hubo 3 ocasiones en las que un miembro del personal había establecido un cierre total del castillo. La primera había sido cuando Hermione Granger salió directamente del corredor del tercer piso diciendo que Neville Longbottom se había dirigido a proteger la piedra filosofal y luchar contra el profesor Snape. Aunque Albus sabía que Severus nunca intentaría robar la piedra, había inculcado los protocolos de bloqueo de todos modos, dada la posibilidad de que robaran la piedra y Voldemort volviera a la vida. La segunda fue cuando ni siquiera estaba en el castillo, como noticia de que el señor Potter, el joven Slytherin Severus tan protector, había sido llevado a la Cámara de los Secretos por el heredero. Había sido Severus quien había puesto el castillo bajo llave y había trabajado sin esfuerzo esa noche para tratar de encontrar un camino a la cámara, cuya ubicación aún se desconocía, y salvar al niño, solo para que todos sus esfuerzos resultaran inútiles. Afortunadamente, Neville Longbottom, Ronald Weasley y Ginny Weasley habían rescatado al niño y le habían traído el diario de Tom Riddle, un Horrocrux que el joven Neville había logrado destruir por su cuenta, sobreviviendo milagrosamente. La tercera vez había ocurrido hace casi 2 años exactamente, cuando Sirius Black, el criminal fugitivo acusado de ser un asesino en serie, irrumpió en el castillo y acuchilló el retrato de la Dama Gorda. Afortunadamente, Sirius había demostrado ser inocente de las acusaciones que llevaron a su encarcelamiento en Azkaban durante casi 13 años, para gran vergüenza de Albus, ya que fue él quien dio el testimonio condenatorio de que Sirius era, de hecho, el guardián secreto de Potter. Todas estas situaciones, excepto la última, podrían haber terminado en resultados cataclísmicos para el mundo mágico y la muerte de uno o varios estudiantes. Es por eso que había estado tenso sobre el motivo de esta reunión de emergencia. Entonces, cuando los 4 jefes de casa, así como el sumo inquisidor, se habían vuelto a reunir dentro de su oficina, estaba usando oclumancia activamente para mantener la calma y ordenar sus pensamientos mientras mantenía una expresión impasible que no transmitía nada de su agitación interna.
Mientras escoltaba a los Gryffindors hacia el gran comedor hoy, comenzó Minerva, una vez que los 6 adultos se hubieron acomodado. Encontré a 8 estudiantes, todos Slytherins, colgando del techo, todos con diversos grados de lesiones físicas. ¿Qué? Filius, Pomona y Umbridge gritaron al mismo tiempo. ¿Están bien los estudiantes, Minerva? Preguntó Albus gravemente, mientras los otros 3 adultos observaban con expresiones horrorizadas y conmocionadas. Le informé a Poppy y la ayudé a llevarlos a todos a la enfermería. La mayoría de ellos parecen estar en buenas condiciones, sin lesiones que pongan en peligro la vida además de conmociones cerebrales y algunos huesos rotos. Había 3 que tenían hemorragia interna y necesitarán un poco más de tiempo. Sin embargo, hay 2 estudiantes en condiciones graves. Graham Montague y Madeleine Davis. ¿Qué les pasó a ellos? Preguntó Pomona. La señorita Davis tiene un gran corte en el medio, uno que todavía estaba fresco cuando la encontramos, y se estaba desangrando. Poppy logró estabilizarla, pero está en condiciones graves. Las próximas horas son críticas. Graham, ella tragó saliva, antes de continuar en un tono clínico. El señor Montague fue encontrado con una de sus piernas completamente arrancada, la otra con una puñalada masiva y una gran parte de su cara tallada en la forma de la letra M. Cuando Minerva se quedó en silencio, Filius siguió adelante. ¿Estará bien? Poppy no está segura, una lágrima cayó por el rostro de Minerva al decir esto. Ha perdido demasiada sangre, sus heridas son demasiado extensas. Y las heridas de arma blanca parecen tener una potente magia oscura que impide que se curen, desgarrando la piel una y otra vez. Poppy probó varios hechizos y ungüentos en ellas, incluso usando Ditani, pero solo empeoró las cosas. Lo último que sé es que usó el flu para ponerse en contacto con uno de sus contactos de San Mungo. También haré algunas llamadas, dijo Dolores preocupada, sorprendiendo a casi todos en la sala. Me aseguraré de traer tantos medimagos y medibrujas para revisar este asunto personalmente. Gracias, Dolores. Albus dijo solemnemente. Es lo menos que puedo hacer, director, respondió secamente. Estas cosas horribles, nunca deberían suceder dentro de una escuela. Hay una razón por la cual el ministerio quiere asegurarse de que no se enseñe magia peligrosa aquí, nuestros niños deben estar a salvo. Un silencio sofocante llenó la habitación cuando todos allí estaban repentinamente conscientes de cómo esto ayudaría a Dolores a arreglar la escuela. Necesitamos contactar a los aurores. Dolores declaró con firmeza. Albus respiró hondo, repasando todas las opciones viables para impedir que los aurores entraran a Hogwarts y restringir el poder del ministerio sobre la escuela, pero no encontró nada. El uso de un arma imbuida con magia oscura había tirado todas las opciones posibles por la ventana. No cooperar con los aurores solo lo metería en más problemas de los que vale la pena. Y eso si la junta directiva no lo despidió después de informarles de esto. Con su reputación siendo empañada por el ministerio y el diario El Profeta, parecían casi ansiosos por echarlo. Por supuesto, admitió. ¿Me harías el favor de llamarlos tú mismo mientras informo a la junta de estos eventos? Dolores asintió, antes de darse la vuelta rápidamente y salir de la oficina. Minerva, habló Severus, levantándose de la silla en la esquina donde se había estado escondiendo de la vista. ¿Estaría dispuesto a darme una lista de todos los estudiantes que fueron atacados para que pueda contactar a sus familias? Por supuesto, se volvió hacia Albus. ¿Hay algo más que pueda hacer, Albus? ¿Qué debo decirles a los estudiantes? La verdad.
Infórmales que ha habido un ataque a un grupo de estudiantes y que la escuela ha sido cerrada. Las clases se cancelan por el día. Albus hizo una pausa, revisando sus opciones. Escóltenlos a todos al gran comedor, pasarán el resto del día allí. Tal vez incluso la noche. Y no mencionen la investigación de los aurores, eso es imperativo. Se giró hacia los 4 jefes de casa, dirigiendo una mirada rápida a Severus, informándole que se quedara atrás. Tengan una reunión en sus respectivas salas comunes para explicar esto antes de volver a reunirse en el gran comedor. Los 4 asintieron, reconociendo el despido. Deja la lista en tu oficina, Minerva, gritó Severus. Lo recogeré tan pronto como pueda. Minerva asintió y todos los demás abandonaron la habitación, dejándolos finalmente a los 2 solos. Severus, sin necesidad de que se lo dijera, lanzó varios hechizos de privacidad y de bloqueo en la puerta mientras Albus se quitaba las gafas y suspiraba profundamente. ¿Sabías? Preguntó suavemente. No hasta esta mañana, Albus. Severus dijo gravemente, tomando asiento frente a él. ¿Así que no tenía conocimiento previo del ataque? ¿No participó en su realización? Por supuesto que no, respondió con frialdad. ¿Cómo puedes pensar eso de mí? La pregunta tácita quedó clara para ambos hombres. Me disculpo, Severus, simplemente tenía que preguntar. Tú, más que cualquier otro jefe de casa, estás al tanto de todo lo que sucede con tus alumnos. El pauso. Fue Potter. Dijo, sin molestarse en preguntar. Su pecho se contrajo ante el pensamiento. El joven Harry Potter, el bebé al que había visitado varias veces antes de la muerte de sus padres, ahora su principal sospechoso en uno de los ataques más atroces que cualquier estudiante había hecho en más de 15 años. El chico, casi el hombre en el que se había convertido, le recordaba inquietantemente a otro joven que tomó la decisión equivocada hace 50 años. Deseaba que no fuera cierto, pero desde el ataque anterior hace unas semanas, no podía dejar de ver las similitudes entre los dos, evitando que el dolor que pudiera sentir por el joven Slytherin disminuyera cuando se enfrentó a él. Lo que era necesario para el bien mayor. Es posible, dijo Severus rígidamente. Severus, hemos sido aliados durante más de 15 años y, sin embargo, esta es la primera vez que me ocultas algo activamente. Entiendo tu deseo de proteger al chico, pero debes ver el panorama general. El Slytherin lo miró a los ojos, su rostro desprovisto de cualquier emoción. Un extraño pensaría que Severus había perdido el alma por unos momentos. Pero Albus lo conocía desde hace mucho tiempo, ahora sabía que estaba calculando innumerables variables en su cabeza antes de tomar su decisión. Un voto, dijo finalmente. Indulto. Un voto inquebrantable, que no arrojarás a Potter a los lobos. Que no le revelarás a otra alma viviente lo que discutimos aquí. Que no le revelarás a los aurores ninguna de tus sospechas o hallazgos sobre estos eventos. ¿Es eso realmente necesario? Más de lo necesario, respondió, deteniéndose por un momento como si no estuviera seguro de si debía continuar. De hecho, diría que son imprescindibles para mantenerme como tu espía. No es posible que quieras decir, no quiero decir nada, lo interrumpió. El juramento, Albus. Así que fue Potter, tarareó Albus, recostado contra el respaldo de su silla. Sabía que Severus sabía que se daría cuenta de que era el chico Potter, incluso sin su ayuda. No era este conocimiento, o cualquier otro que pudiera tener sobre estos ataques, con lo que estaba negociando. Era su posición como espía de la Orden. Arriesgando el destino de su mundo por el bien de Harry Potter. No me digas ahora que has crecido para preocuparte por el niño.
Severus tragó saliva, pero ignoró su comentario. He hecho todo lo que me ha pedido, director, sin importar el costo personal para mí o mi alma. Y no he pedido nada a cambio. Excepto ahora. Todo lo que pido es que confíes en mí. No es en ti en quien no confío, Severus. Es en el señor Potter. Perdóname, pero no puedo permitir el surgimiento de otro señor oscuro, no si puedo evitarlo. Yo me ocuparé del chico, gruñó Severus. De cerca. Atentamente. Me aseguraré de que él, se detuvo, cerrando los ojos y respirando con dificultad. Me aseguraré de que no cometa los mismos errores que yo. Pero primero, necesito tu voto. Albus miró profundamente a los ojos de su colega, tratando de ver en su alma tanto como pudiera sin usar legeremancia. Estaba preocupado por el camino que la vida del señor Potter había tomado últimamente, y no estaba dispuesto a arriesgar la seguridad del mundo mágico por sentimentalismo. Incluso si ese sentimentalismo venía de Severus, sus consejeros de mayor confianza y una persona a la que admiraba por usar su pensamiento lógico la mayor parte del tiempo. Las únicas veces que no pensaba lógicamente era cuando se trataba de cualquiera de los Potter, aunque cada uno por razones muy diferentes. Y, sin embargo, la última vez que el sentimentalismo de Severus había estado en exhibición tanto como ahora fue una noche hace exactamente 15 años, en Halloween de 1980 cuando, para proteger a Lily Potter, aceptó convertirse en espía para él. Sin saber si Albus aceptaría la oferta, sin saber si Albus lo enviaría a Azkaban después de la guerra, sin saber si se convertiría en prisionero de la Orden o del Ministerio o de Albus mismo. Eso lo había llevado a una abrupta victoria contra el Señor Oscuro, una que, aunque no había sido permanente, lo había retrasado considerablemente. Sabía de la vergüenza de Severus por lo que hizo en su juventud, el camino que lo hizo volverse hacia Voldemort en busca de un sentido de pertenencia, un sentido de agencia y poder en su vida. Uno que le había sido arrebatado una y otra vez a lo largo de los años. Y también sabía que le importaba el chico, o al menos le importaba que estuviera bien y seguro. Incluso si nunca pudo superar su odio por James Potter, fue su amor por Lily Potter lo que finalmente hizo que Severus se preocupara por el chico, incluso si nunca lo admitiría ante nadie o ante sí mismo. No tenía ninguna duda en su mente de que Severus haría todo lo que estuviera a su alcance para alejar al señor Potter de ese camino, el mismo en el que estaba hace 2 décadas. Y el señor Potter podría ser un poderoso aliado para la Orden. Estaba en Slytherin, y por lo que Sirius y Remus le habían dicho de sus conversaciones con Neville, la señorita Granger y el señor Weasley, era un duelista extremadamente hábil para su edad, así como mágicamente poderoso. Sería mejor tenerlo de su lado cuando la guerra estallara por completo. Negarse a Severus solo alejaría a ambos Slytherin de él. No le gustaba, pero, a la larga, podría ser la mejor elección que podía hacer. Muy bien, Severus. Dumbledore dijo suavemente. Estaré de acuerdo con el juramento. Sin embargo, este juramento solo lo protege de estos ataques. Y aunque no ayudaré a los aurores de ninguna manera, no hablaré por él en caso de que lo atrapen. ¿Este parece bien? Sí, director. Snape asintió. Por supuesto que es. Sala común de Slytherin 3:30 AM. Vamos a repasar esto de nuevo, ¿de acuerdo? Ya hemos repasado todas las opciones como 50 veces, Blaise. Malfoy puso los ojos en blanco. ¿Estás esperando hacer viable de repente alguna de estas opciones simplemente repitiéndolas? Blaise miró a Draco, las bolsas debajo de sus ojos traicionando lo cansado que estaba el chico.
El grupo estaba disperso por la sala común en ruinas. Blaise estaba paseando en el centro, moviendo frenéticamente sus manos sobre su cabello, casi arrancándolo mientras hablaba sin descanso sobre cualquier idea que pudiera cruzar por su mente. Draco estaba acostado en el sofá que Montague había movido de su lugar esa misma noche. Estaba mirando hacia arriba, manteniendo los ojos fijos en la pequeña roca que había encontrado en el suelo, lo que solía ser parte de los ladrillos donde Montague se había estrellado, mientras la lanzaba hacia arriba y hacia abajo. Daphne finalmente había salido de su conmoción, pero aún no había hablado. Estaba sentada al lado de las escaleras que conducían al dormitorio de las chicas, su rostro no mostraba ningún rastro de emoción mientras miraba fijamente al frente. Theo estaba cerca de la chimenea, se había ido hace 10 minutos una vez que habían agotado todas las opciones, y habían comenzado a repetir todo. Estaba sentado frente al fuego, como si tratara de encontrar la respuesta a su problema en las llamas. Y Harry estaba apoyado contra una de las paredes, con una de sus piernas cruzadas, por lo que la suela de su zapato también estaba apoyada contra ella. El grupo había estado discutiendo ideas sobre cómo asegurar el silencio del otro durante más de 30 minutos. Casi todos habían dado ideas, pero cada una era tan imposible como la anterior. A medida que el grupo comenzó a descartar más y más ideas, la moral se desplomó rápidamente. Tenías a los que se preocupaban como Pansy y Blaise, que se habían alterado tanto que comenzaron a lanzar las ideas más absurdas y enrevesadas que cualquiera podía pensar. Lo que necesitamos, había dicho Blaise, es para asegurarnos de que no se nos culpe por este ataque. Entonces, necesitamos mover el cuerpo a otra sala común, maltratarlo y luego tener todo el enfoque allí. No funcionará, gruñó Pansy. No conocemos las contraseñas de ninguna de las otras salas comunes, y cualquier Slytherin sensato en el departamento de Aurores se daría cuenta de la estratagema fácilmente. Cualquier Slytherin sensato en el departamento de Aurores verá a través de cualquier cosa que pensemos, murmuró Draco en voz baja, y Harry asintió instintivamente. ¿A qué había llegado el mundo donde estaba activamente de acuerdo con Malfoy sobre los demás? Bueno, entonces, por favor, tienes la palabra. Danos tu brillante idea. Lo que tenemos que hacer es desactivar las protecciones, hacerlo, para que no puedan detectar a Montague, o no adviertan a Dumbledore cuando hay un asesinato en el castillo. Ja. Blaise soltó una carcajada. Como si tú o cualquiera de nosotros supiera algo sobre cómo funcionan las protecciones, y mucho menos cómo desactivarlas. Te quejas de mi idea cuando tu idea es aún peor. Todas nuestras ideas son una mierda. ¿No se supone que debemos estar pensando en cómo tratar con los demás, en lugar de lo que sea que estés haciendo? Al menos estamos tratando de progresar. No has encontrado nada en mucho tiempo. No lo había hecho, era la verdad. Estaba en el mismo campamento que Draco. Se habían dado cuenta de la inutilidad de sus acciones y habían recurrido a hacer cualquier comentario sarcástico que se les ocurriera. Pero esto hizo que los otros dos se enfadaran aún más y fueran más erráticos que antes, creando un círculo vicioso entre los cuatro. Los únicos dos que no habían sido arrastrados eran Theo y Daphne. El primero había estado muy callado, principalmente observando a los demás discutir mientras ocasionalmente daba una idea. Daphne, por otro lado, ni siquiera parecía estar prestando atención, y cuando Pansy le gritó por eso, la chica no respondió. Ella ni siquiera parpadeó. Eventualmente, incluso Pansy se dio por vencida y se fue a su dormitorio.
Pero antes de que alguien pudiera preguntarle por qué diablos se había ido, la chica había subido corriendo las escaleras con una capa de invisibilidad en la mano. Necesito un poco de aire. Ella les dijo. Y voy por otro alijo de pociones, en caso de que las necesitemos. ¿Qué pasa si te atrapan? Preguntó Theo. No lo haré. Solo quédate aquí, piensa en algo, cualquier cosa. Hagamos lo que hagamos, tenemos que hacerlo ahora. ¿Tienes una capa de invisibilidad? Él le preguntó, pero fue ignorado cuando ella salió de la sala común a través del retrato. ¿Tú no? Malfoy se burló. Harry miró alrededor del grupo. Todos ustedes tienen capas de invisibilidad. Somos Slytherins. Blaise se encogió de hombros. Realmente deberías conseguir uno. Sí, no jodas. Habían pasado 10 minutos desde que Pansy se había ido y no habían llegado a ninguna parte. Harry se había tomado la molestia de ignorar las divagaciones incoherentes de Blaise y los comentarios sarcásticos de Draco mientras analizaba el estado de la sala común, una que probablemente se verían obligados a arreglar antes de que saliera el sol. Todas las paredes y secciones del suelo estaban llenas de cráteres de explosión, la marca de las maldiciones y maleficios que fallaron en sus objetivos. Pero la abolladura más grande fue la que Montague había dejado cuando se estrelló contra la pared con el hechizo final de Harry. Pequeñas rocas cubrían el suelo, un par de antorchas con forma de serpiente habían sido arrancadas de sus bisagras, una de ellas yacía boca abajo en el suelo. Buena parte de los sofás estaban cortados y empañados, dejando al descubierto las plumas blancas que llenaban los cojines. Algunos de los escritorios y mesas que se habían utilizado como cubierta ahora estaban destruidos. La biblioteca de Slytherin había sido golpeada con varias maldiciones, incluso algunas propias. Una buena cantidad de los libros que contenía estaban destruidos, algunos estantes se habían derrumbado sobre otros. Pergaminos y trozos de madera estaban esparcidos por el suelo, y el sillón en el que Montague había estado sentado hace casi una hora tenía 2 de sus pies destruidos, haciéndolo caer al suelo, tendido en diagonal. Y las cortinas esmeralda, las que cubrían las ventanas que tenían una vista debajo del lago negro, habían sido arrancadas. Fue un milagro que el vidrio se fortaleciera incluso contra las maldiciones más poderosas. De lo contrario, estarían nadando con el calamar gigante. La voz de Blaise devolvió la atención de Harry al presente. Podemos olvidar a todos en la sala sobre los eventos que sucedieron esta noche, así como cualquier recuerdo de los planes que tenían para Harry. Lo cual sería la solución perfecta, excepto que ninguno de nosotros somos inefables, que son los únicos miembros del mundo mágico con un conocimiento tan avanzado de la magia de la memoria. Ninguno de nosotros es ni siquiera Obliviators, a quienes solo se les confía el conocimiento más básico después de años de preparación y una tonelada de juramentos que restringen su uso más que cualquier otra magia conocida por los magos. Malfoy intervino. Podemos despertar a todos en la habitación y forzarlos a hacer fuertes votos inquebrantables que los obliguen a no revelar nada de lo que sucedió esta noche e incluso a tratar de convencer a los aurores de que fue un accidente, uno que no involucró a ninguno de nosotros. Excepto que no podemos despertar a 2 personas que están al borde de la muerte para obligarlas a hacer los votos, al menos no hasta que tengan atención médica y en ese momento los aurores tendrán acceso a ellos. Y también está el hecho de que ni siquiera sabemos si los demás estarían de acuerdo con los votos inquebrantables. Potter puede torturarlos, gruñó Blaise. Ha demostrado que no tiene ningún problema con eso. Seguramente, lo temen lo suficiente, estarían de acuerdo.
Yo no soy un torturador. Harry gruñó, horrorizado por la acusación. Díselo a Montague. Blaise dijo sombríamente. Montague era diferente. Ese hijo de puta se ganaba lo que tenía. ¿Y no dirías que los demás también se lo han ganado? Solo tendrán que aguantar unas 5 horas antes de que Snape venga a recogernos. Malfoy puso los ojos en blanco, interrumpiendo la discusión. Su orgullo, el conocimiento de que no podemos matarlos y el límite de tiempo les daría a algunos de ellos la esperanza suficiente para no aceptar el juramento. Solo estaríamos perdiendo un tiempo precioso si intentáramos algo así. Blaise gruñó molesto. Podemos confundirlos. Los aurores se encargan fácilmente de los hechizos confundus. De lo contrario, cualquier criminal simplemente usaría hechizos confundus y terminaría. Podemos usar la maldición Imperius sobre ellos. Ninguno de nosotros sabe cómo lanzar la maldición, y es casi imposible aprenderla y dominarla por completo en un mes, así que imagina lo poco realista que sería para cualquiera de nosotros hacerlo en menos de 5 horas. ¿Qué pasa con Potter? ¿Qué? Grabé una M en la cara de Montague, y ahora de repente soy malvado y puedo lanzar la maldición Imperius a voluntad. Espetó Harry. Tal vez. ¿Quién sabe? ¿Lo has probado? No, no lo he hecho. Y no tengo intención de hacerlo. Hijo de puta. Blaise dio un paso directo hacia su cara. Estamos en esta mierda por tu culpa, ¿y ahora qué? ¿Te estás volviendo tímido para hacer lo que sea necesario para asegurarte de que no caigamos en esto? No estoy lanzando una maldición imperdonable, Zabini. Incluso si pudiera, no lo haré. ¿Qué diablos hicieron ustedes, idiotas? Una voz fría y sedosa llamó desde el otro extremo de la habitación. Harry se congeló de inmediato, y no fue el único que lo reconoció cuando los 5 se giraron hacia la entrada de la sala común donde estaba parado Severus Snape, vestido con su característica túnica negra con Pansy Parkinson de pie detrás de él, sin mirar al otro lado. Un poco avergonzado por llevar a un profesor a la escena del crimen sin consultarlo con nadie.